Estamos conectados ahora con Fernando de la Jara. Fernando de la Jara es un artista peruano que radica en Alemania, me contaba hace más de 30 años ya, y que está realizando una exposición en estos días en la Galería Ivonne Sanguinetti. Es una exposición virtual. ¿Cómo está, Fernando? Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, por supuesto, también por la deferencia tuya. Encantado. Por favor, cuéntanos cómo llegaste a Alemania, cómo llegas allá y por qué. ¿Llegas con el propósito de quedarte? No, en absoluto. En realidad, eh, llego a Alemania invitado por la Universidad de Eichstätt mientras estaba yo en Nueva York. Yo estuve viviendo varios años en Nueva York antes de venir a Alemania y me llegó una invitación para integrar un grupo de investigaciones, de investigadores del Departamento de Latinoamericanística de la Universidad de Eichstätt, sobre el arte, por supuesto. Así es que eso ha sido el año 87 y aunque el proyecto no continuó, eh, yo me quedé en Alemania porque vine con mis hijos, ya me instalé y todo el proyecto supone que duraba 4 años. Al final eh, se, no se pudo realizar después de 3 o 4 meses. El proyecto quedó anulado, pues yo ya estaba instalado acá. Y bueno, encontré un taller en medio de un bosque, en la parte alta de una montaña, ideal para mí que siempre he vivido retirado. He buscado siempre el retiro para pintar. Y Sí, me fui quedando. sí. Eso me parece que lo he escuchado en una entrevista, que tú comentaste que siempre has buscado como retiro voluntario, digamos, ¿no? Incluso cuando estuviste en el Perú. Sí, claro. En el Perú yo he vivido casi toda mi vida de peruano desde que, digamos, abandoné la Escuela de Bellas Artes en el año 68, en realidad medio año después de empezarla nada más. Este, y he vivido en las montañas, en distintas partes, en Puno, en Cusco, eh, y viajando mucho además por los Andes, casi de norte a sur y de sur a norte. Eh, Cajamarca también he vivido. La mayor, mayor cantidad de tiempo ha sido en Cusco, en Chinchero, como comunero en Chinchero. Me Como comunero. aceptaron, aceptaron, me invitaron a ser comunero en Chinchero después de vivir ahí 2 años de prueba. Muy bien. Bueno, entonces, ¿hacías labores agrícolas en el campo o las combinabas con Bueno, tu trabajo como artista? claro, como primero fui y me instalé a pintar simplemente. Eh, pero eh, a los 2 años, cuando ya me invitaron a ser comunero, pues tenía que hacer lo que hacía todos los trabajos comunitarios. Entonces, de vez en cuando estaba yo trabajando, por ejemplo, en la tierra, digamos, en un aporque o en una cosecha, mientras los chincherinos, que son fuertes y hechos a la altura, avanzaban 100 metros, yo apenas había avanzado con mi chaquita, que era 20 metros, no, una cosa así. Entonces me decía, mejor vete a pintar, porque lo que yo ganaba con mis exposiciones lo aportaba a la comunidad también. Y así se podía techar un salón de clase, ese tipo de cosas, ¿no? Que les resultaba más rentable que yo estuviera trabajando a la tierra con ellos. De todos modos, igual a veces me encargaban, pues,
ver la distribución del agua a las chacras, por ejemplo, que es una cosa más sencilla, pero la que había que levantarse a las 5 de la mañana. Ahora, a mí me interesa mucho la parte de las mudanzas, digamos, las partes en las que tú vas cambiando de ubicación, porque efectivamente siempre has dicho que te gusta mucho la tranquilidad, te gusta mucho el espacio solitario para poder hacer tu trabajo, porque el trabajo creativo es efectivamente un trabajo solitario, pero es verdad que, por ejemplo, en Chinchero, los colores son brillantes, los colores son intensos, ¿no es cierto? El cielo mismo es de un color muy encendido y entonces eso influye también sobre el trabajo del artista. Pero de ahí te mudas a Nueva York, no sé si es inmediatamente, pero de la tranquilidad de Chinchero a Nueva York hay un salto y de Nueva York otra vez a la, ya no sé si tranquilidad absoluta, que es la que se vive en Alemania, tiene que haber habido otro salto. Y yo te cuento esto porque tengo un amigo, y he contado en otras veces esta anécdota, que conoció a una chica, en fin, europea, se casó con ella y se fue a vivir allá, pero estuvo 6 meses y no soportó, porque era todo demasiado limpio, demasiado perfecto, demasiado bonito, demasiado exacto, demasiado... Entonces me decían, yo necesito el caos, ¿no es cierto? Yo necesito vivir en peligro como se vive en Lima continuamente y con la incertidumbre de saber qué va a pasar mañana. ¿No? ¿Te pasó eso alguna vez? ¿Sentiste esos cambios, esas mudanzas? Bueno, percibir la diferencia que encontró tu amigo, sí, más o menos se puede percibir, sobre todo en las ciudades, ¿no? Y o en los pueblos mismos, pero yo he vivido siempre al margen un poco. He Ah, ok. estado 22 años en una casa en la cima de una montaña rodeada de 200 hectáreas de bosques, eh, en medio del bosque. Había que atravesar buena parte del bosque para llegar a mi casa. Ahí viví con mis hijos. Después ya me quedó muy grande la casa, que era un pequeño castillo, muy, muy antiguo. Y me he mudado a, aquí a Oettingen, donde actualmente tengo mi taller también. También es una casa antigua, por los techos altos que son imprescindibles para poder La subir el luz. caballete. Pero esta búsqueda de la tranquilidad, o bueno, tranquilidad es relativo, no está tranquilo en el taller. Eh, esta búsqueda del retiro no es una huida del mundo en ningún modo, más bien es todo lo contrario, es una forma de encontrarme de una manera más profunda con el mundo, que es necesario para mi pintura. En la conversación que tuviste con Fieta Jarque en la inauguración de la muestra que estás presentando ahora en la Galería Ivonne Sanguinetti, ella mencionaba un tema que me parece también muy interesante y es la paleta de colores, ¿no es cierto? Y tú confiesas ahí que utilizas, creo que no sé si son 4 o 5 colores básicos y punto, ¿no es cierto? Eso naturalmente se traduce a tus cuadros, que siempre tienen como una veladura, como unos tonos un poco grises, ¿no? Bueno, yo sí, uso una paleta reducida, como se ha usado mucho en la historia de la pintura, desde los griegos. Se conoce como de poli, el, el canon de Polignoto. Eh, se, es una paleta de prácticamente 4 colores y con esos 4 colores uno hace todo por combinación o por interrelación. Al poner uno al lado del otro se modifica el color de al lado, una cosa sobre la cual ha hecho estudios tardíos Joseph Albers hace 50 años o 30 años, este, eh, pero que ya era conocida por los griegos. Es una manera de... Es el lenguaje de la pintura. La pintura es una forma eh, en la que todo funciona por interrelación, tanto los colores como los temas, como los elementos. Y, y,
Y bueno, así es como con esos 4 colores que, por ejemplo, no incluyen el azul o el verde o el morado, sino son colores de tierra, colores básicos que han tenido todos los pueblos jóvenes, todos los pueblos antiguos. Nazca, por ejemplo, tiene también paracas, usan 4 colores. Y cómo los usan es lo que, cómo los usa cada pintor o cada cultura, es según lo que ha ido recopilando en la historia, ¿no? En la historia de la técnica, digamos. Y esto que yo encontré explicado muchos años después en una visita que hice a Grecia. Sin embargo, lo encontré intuitivamente en mi estadía en los Andes, en Chinchero, en Puno, porque cuando me faltaban colores tenía que recurrir a tierras, a las tierras que encontraba incluso y que las buscaba, por supuesto, en las antiguas minas de donde salieron los colores para la escuela cusqueña, también para los pintores de la escuela cusqueña. Hay unas minas en Yauribiri, que, bueno, es una cueva en realidad, que se ha usado como mina de color. Y de ahí sale, ahí estaban mis 4 colores, ahí estaba un color blanco, que es como el albayalde, había un ocre amarillo y un ocre rojo, y el negro lo hacía calcinando las ¿cómo se llaman? Estas ramitas curvas de las uvas, de las vid, los zarcillos de las vid. Y eso me remite a, otra vez para ir un poco hacia atrás nuevamente, sobre tu formación, ¿no es cierto? Tú dices que has estado 6 meses en Bellas Artes, pero también dijiste en algún momento que tú pintas desde que tienes memoria, o sea, me imagino desde niño. Sí, sí, ¿Dónde desde fuiste niño. conociendo, o sea, te consideras un pintor autodidacta? ¿Dónde fuiste aprendiendo la técnica y dónde fuiste encontrando tu propia, no sé si decir tu propia voz, pero sí tu propia búsqueda, ¿no es cierto? Ya. Mira, esto de autodidacta tiene sus bemoles, ¿no? Porque depende. Todo el mundo puede ser autodidacta, aun cuando vaya a una escuela, porque al fin y al cabo tú aprendes de tu propia experiencia. Pero, digamos, hablando formalmente, yo he sido mayormente autodidacta porque incluso en esos 6 meses que pasé en la escuela, era la época en que estaba de moda la pintura abstracta y no tenía ningún profesor que pintara él mismo, hiciera él mismo cuadros figurativos. De hecho, mi profesor que me tocó en ese primeros 6 meses, en el primer año, fue el profesor Cuadros, que era un pintor abstracto. Y cuando yo preguntaba a él y a otros profesores, por ejemplo, cómo podía lograr un efecto que se había logrado con una veladura en, en una pintura flamenca, no sabían decirme. Y yo me daba cuenta que no sabían decirme porque yo iba mucho a la Biblioteca Nacional y había ya leído libros sobre técnica de los pintores europeos, ¿no? De los italianos, de los flamencos, los venecianos. Y cuando me decían lo que tenía que hacer no me funcionaba, pero cuando usaba las recetas que salían en los libros sí, me funcionaban mejor. Entonces dije, bueno, ¿qué hago aquí en la escuela? Estoy perdiendo el tiempo. Mejor sigo mi propio aprendizaje solo también relativamente, porque sí he visitado talleres de pintores, he visitado, en esa época, el taller de Saldías, por ejemplo, que era un restaurador, pero que conocía el oficio, Fernando Saldías, que había sido profesor de arte en mi colegio, en la Inmaculada. Y después,
cuando llegó a Lima Manuel Viola, un pintor abstracto, pero con una técnica que me atraía mucho precisamente por su uso de las veladuras, que en esa época yo apreciaba mucho. Me presenté en su taller y como le dije que sí podía ser su asistente, aunque sea barriendo el taller. Y me aceptó y nos hicimos muy amigos y me dio muchas enseñanzas de lo que es la pintura, ¿no? Porque la pintura no es solamente la figura, la pintura es también una abstracción. Claro que sí. Bueno, pero además lo que me cuentas es que aprendiste el estilo antiguo, digamos, el estilo casi de la Edad Media, ¿no es Ah, cierto? sí, Con un maestro. me hubiera encantado pertenecer al taller de algún pintor como el Giorgione o el Tiziano, aunque corriera el riesgo de que me botara del andamio si decía una falla. Pero, a ver, otra cosa de la cual los artistas aprenden mucho es mirando, ¿no es cierto? Aprenden, yo diría que Claro. uno aprenden intuitivamente a mirar, pero a mirar con los ojos de un artista, con los ojos de alguien que ve un poco más allá de lo evidente, digamos, ¿no? Y, y otra cosa, junto con esto, es la capacidad, la posibilidad de ver arte, digamos, el arte verdadero, de ver un cuadro colgado en un museo, ¿no es cierto? ¿Cuán importante es esto o cuánto importante fue esto en tu formación? Bueno, fíjate, respecto a lo primero, efectivamente, uno aprende mirando. Este, y yo he mirado, digamos, que yo recuerde como miro ahora, desde muy pequeño, tanto que siempre he pensado de que yo he nacido pintor, en el sentido de que incluso mis amiguitos del kindergarten se burlaban de mí porque yo me la pasaba dibujando con piedritas sobre el piso del patio y porque estaba fascinado con que quería reproducir algo o quería ver lo que salía de mi mano. Este, y eso es lo que, eh, digamos, está en uno. Pero, por supuesto, también en ese ir viviendo y ir viendo y haciendo, uno va madurando esa visión, va volviéndola más sutil. Entonces, eh, incluso, por supuesto, también es importante el consejo, por ejemplo, que te pueden dar otros pintores, tanto mayores como menores, o sea, compartir los hallazgos. Yo me acuerdo que una vez, por ejemplo, con Manuel Viola, en mi afán de discutir entre figuración y abstracto, este, le preguntaba, eh, por ejemplo, le decía, bueno, pero esto que dice mucha gente, una pintura abstracta la puede hacer cualquiera. De hecho, yo le estaba ayudando a pintar. Pintábamos juntos los cuadros. Me decía, rellénate esa zona así, después él entraba y hacía sus modificaciones fundamentales. Pero, pero él me decía, no, no cualquiera. Sí, pero a ver, ¿en qué se diferencia finalmente esto de alguien que ha hecho este otro cuadro sin haber pintado nunca? Y me decía, pero tú eres tonto, me decía. Hay una diferencia, no te das cuenta. Y efectivamente, bastaba que me lo dijera, me ponía a pensar y sí me daba cuenta. Una cosa es lo que alguien puede hacer por azar y otra cosa es, aun cuando le saliera más o menos bien, y otra cosa es lo que se ve en la obra de alguien que ha ahondado en esto, ¿no? O por ejemplo, en medio de la faena del cuadro, este, incluso él me decía, ¿qué te parece? Yo le decía mi opinión, sí, me decía, está bien. O esto acá no te parece que está un poco cojudito. Y eso para mí significaba mucho, porque efectivamente, si analizaba la forma y la veía y la sentía en función de todo esto, estaba un poco cojudita. Entonces, la modificaba y se operaba el milagro, ¿no? Y eso es lo que siempre un poco me ha guiado a mí mismo también. Cuando yo hago una pintura, trato de que no me salgan esas cosas, de ir más allá, ir siempre más allá, ¿no? Hasta que ya finalmente llegue por lo menos a mis límites. Y después, por supuesto, el visitar los museos.
es algo que enriquece muchísimo, porque estás viendo el cuadro primero en el tamaño original y no en la reproducción del libro, Ujú. donde has tenido toda tu vida, ¿no?, frente a ti. Y después porque yo he pedido muchas veces permisos a los museos para copiar, pero nunca copié un cuadro completo porque no me interesaba copiar todo el cuadro, me interesaba copiar un detalle de repente, cómo había resuelto el pintor un bosque o unas manos o una tormenta o unas nubes. Eso era para mí eh, una investigación sobre todo en la técnica. Y tuve mucha suerte porque en algún museo, en el Louvre mismo, yo podía pintar en unos gabinetes que cierran 3 días a la semana. Le llamaban los petit cabinets, que era donde estaba toda la pintura flamenca, hasta Vermeer, que es lo que a mí me interesaba. Cuadros que los cuidaban mucho de la luz y por eso los abrían, los cerraban 3 días a la semana. Esos 3 días para mí eran la gloria, porque yo entraba ahí, me encerraban, porque claro, hay una puerta llave para entrar a estos sitios, y quedaba ahí todo el día haciendo de los detalles, las copias. Y bueno, ese es el, esa es la, eso es también escuela, ¿no? Autodidacta. Sí, no. A propósito de lo que acabas de decir, y del arte contemporáneo, que ha ido llegando a límites que pueden ser para algunos absurdos. Por ejemplo, tú debes haber visto esa famosa obra que consistía en un plátano pegado en la pared con un masking tape, ¿no es cierto? Comenzando por el urinario de Duchamp, ¿no es cierto? Quiero decir, eh, no ha llegado el arte a un límite que ya resulta absurdo. Tú debes haber visto además esa famosa foto de una persona que había dejado olvidados sus lentes en el piso de un museo y la gente y otra gente estaba tomándole fotos a los lentes porque pensaban que era una obra de arte conceptual, ¿no? Y lo mismo pasó, me parece, con un carrito de limpieza. Entonces, es cierto que el espacio del museo, de una galería, sacraliza de alguna manera todo lo que ingresa ahí, pero por otro lado, tiene que haber pues también una sustancia, ¿no? Claro, en esta época terrible que vivimos, realmente es una época de una enorme decadencia del espíritu, eh, en general, en todos los campos, y el arte no se escapa a ello, se ha ido perdiendo el sentido de las cosas. Y desde hace mucho tiempo, ¿no? De alguna manera, cuando yo decido dejar Lima por irme a Chinchero, es porque en Chinchero encontraba que la gente vivía con un sentido, incluso con un sentido poético que yo no encontraba en Lima. Eh, por supuesto, eso no quiere decir que no hubieran defectos como en todas partes, pero esa vida ligada a la tierra, donde la tierra misma tenía eh, un valor esencial, esencialmente unido a su quehacer, a, tanto a nivel práctico, digamos, que es de donde sacaban su alimento, sino también eh, espiritual o religioso, ¿no? La Pachamama, los cerros, todos los cerros tenían, que eran antiguos apus, ahora estaban bautizados con nombres de santos, pero seguían siendo apus por eso mismo. Y eh, ese sentido que ordena las cosas hoy en día, en medio de esta gran indiferencia o incredulidad en valores más sutiles, eh, ocasiona que en el campo del arte también se haya llegado pues a buscar solo lo decorativo y ni siquiera lo decorativo, ¿no? Hay exposiciones donde uno ve cosas, basura tirada, que porque está en el museo, por supuesto, adquiere una relevancia. Como tú dices, el museo sacraliza, pero sacraliza posmodernamente, digamos, una idea de lo sagrado como una
impostación como una... me equivoco, ¿no? En realidad, de lo que es lo sagrado realmente. Y eso es lo que hay que lamentar en el arte, diciendo al mismo tiempo de que el arte ha sido siempre un lugar de una maravillosa eh, eh, variedad, de una generosísima variedad, sobre todo en los últimos 200 años, antes de que incluso hasta lo que podría llamarse el modernismo, ¿no? Que es esa época en la que la gente se dedica a matar a sus padres, ¿no? Picasso, por ejemplo, pero hacía cosas maravillosas. Pero hoy en día, con, eh, con esta inclusión en el arte de tantas diferentes disciplinas, ¿no? Hay, hay piezas que se llaman conceptuales, que cuando tienen una intención poética, una intención poética, y tengo que resaltar lo poético, porque creo que lo poético, eso siempre lo digo, es la esencia del arte en general, no me refiero a la poesía escrita, ¿no? Incluso en estas cosas que tienen este arte conceptual a veces entra a un nivel poético, o sea, a un nivel en el cual no hay explicación, ¿no? Pero cuando está dando explicaciones de lo que quiere significar y lo que quiere decir, etcétera, ya me parece sospechoso. Yo creo que, sobre todo en el arte visual que se ha desarrollado siempre, o el arte de la pintura, el lenguaje es un lenguaje que está antes de la palabra. Está antes incluso del concepto y de la idea. Es una cosa que surge de cuando todavía no habíamos estructurado un lenguaje verbal, quiero decir. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero todavía queda suficiente como para una pregunta. En tus cuadros, por supuesto, está la figuración, la figura es lo que siempre ha caracterizado tu obra, pero hay siempre también un guiño, yo diría un guiño surrealista. ¿Es cierto esto? ¿Es difícil para ti interpretar lo que haces, por ejemplo? Mira, te voy a decir, yo cuando tenía 16, 17 años, que es cuando fallece Breton, a raíz de una noticia en los periódicos, me enteré de lo que era el surrealismo. Y antes había leído algo, conocía a Dalí, conocía el surrealismo en la pintura, pero exactamente qué cosa era, recién fue entonces, y me pasé así por lo menos hasta los 20 años, leyendo cuánta cosa caía en mis manos o podía encontrar sobre el surrealismo. Y es una disciplina donde la poesía está tan presente que no podía dejar de encantarme. Bueno, a mí me encanta la poesía. Yo antes de pintar todas las mañanas leo algún poema, que es una manera de calentar motores, eh, que no tenga que ver necesariamente con los cuadros que estoy pintando, aunque a veces se tiñe de lo que estoy haciendo. Pero bueno, y claro, lo que ocurre, yo creo, y ocurre no solo conmigo, con muchos pintores, es que incluso después de haber abandonado las cosas surrealistas, porque yo pinté una época cuadros que tenían un ambiente surreal, eh, pero lo que pasa es de que hoy en día, después del surrealismo, ya una silla nunca es solamente una silla. Eh, y eso es una impronta, un aporte, un enorme aporte del surrealismo a el arte eh, contemporáneo, moderno, digamos, desde que aparece el surrealismo, innegable. Por eso es que pues, puedes encontrarlo, sí, a veces en esos rezagos en los cuadros, porque además, claro, lo que sí me interesa a mí es lo que me ha movido toda la vida, es el misterio. Hace un tiempo vi
a John Curry, no sé si lo conoces, es un pintor figurativo, contemporáneo, decir en una entrevista que cuando él era un joven pintor, quería ser un artista famoso, y su modelo era de Kooning, etc. Yo nunca me he ocupado ni propuesto ser un artista famoso. Mis deseos siempre han ido por otro camino. Solo una pasión me guía, ¿no? La de ir encontrando momentos sorprendentes de la realidad o de la imaginación en el acto de pintar. Y esta es mi forma de andar por la vida. Acariciar la belleza. Y su misterio, por supuesto. Indiferente a ser o no ser famoso o amasar fortuna, que no sea la que brota de mi deseo y mis manos sobre un lienzo tensado sobre mi bastidor. Te agradezco muchísimo, Fernando, por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Y si solamente me queda recomendar a los que nos están escuchando que vayan, bueno, que entren a internet para ver la fuerza escondida, que que se puede hacer una visita virtual desde la página de la Galería Ivonne Sanguinetti. Y si pueden, busquen más obras de Fernando de la Jara, que, bueno, lamentablemente no se puede ver en vivo y en directo, pero ya la encontraremos en algún museo, seguramente, en algún momento. Muchas Bueno, gracias, Fernando. expongo en Lima. Sí, Cada yo sé, pero año voy a Lima y expongo para cada cuando uno de los años. para cuando podamos volver a la normalidad antigua, digamos. Así es. Bueno, nuevamente muchas gracias. Gracias también a ti y a la paciencia de tuya y de los oyentes.